Bueno, tercero, ¿estamos listos para entonces meternos en el mundo del diccionario y empezar a buscar palabras en el diccionario? Muy bien. Acompáñenme entonces, vamos a ir explorando un diccionario y de esa forma vamos a ir viendo algunos consejitos, ¿sí? Algunas instrucciones que tenemos que tener en cuenta al momento de buscar una palabra. También vamos a ver qué es un diccionario, ¿sí? Para qué eh, nos sirve, en realidad qué es y para qué usos les damos al diccionario en tercer grado, ¿sí? Como les comentaba antes, hay diccionarios de todo tipo, hay diccionarios que nos sirven para buscar otro tipo de palabras, pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el diccionario escolar, que es el que vamos a usar en tercer grado, de la lengua española. Como les contaba en algunas clases anteriores, que existían estos científicos, estos lingüistas importantes, que eran los que se ponían de acuerdo con las reglas ortográficas, para el diccionario también hay un organismo importante, ¿sí? Que es el que regula todas las palabras. Y ese organismo es la Real Academia Española, la Real Academia Española, ay, me salía trabado, es el diccionario más importante que tenemos todos los hablantes de la lengua hispana para poder consultar. Ahí van a estar todas las palabras. Seguramente en el diccionario que vos tenés no van a estar todas las palabras, están las palabras que más usamos en la escuela, ¿sí? Pero en este diccionario que les decía antes, que es el diccionario de la Real Academia Española, ahí vamos a encontrar todas las palabras que existen en nuestra lengua. Entonces, vamos a meternos en el diccionario. Muy bien. Entonces, vamos a meternos para saber y buscar palabras. Bien. ¿Qué es un diccionario? Nosotros esto ya nos lo estábamos preguntando y dijimos, a ver, ¿qué es un diccionario? Muy bien, un diccionario es eso, un diccionario escolar es este, el que tenemos ahí en pantalla, sí, que es de la lengua española y que va a tener palabras escolares que vamos a usar en el colegio o eh, generalmente en el habla coloquial, ¿sí? En el habla de todos los días que nosotros usamos. En este diccionario, ¿sí? Las palabras van a estar ordenadas, organizadas. ¿Y cómo van a estar ordenadas? Alfabéticamente. O sea, de acuerdo al alfabeto. Primero van a estar las que comienzan con A y después las que comienzan con Z. Pero a su vez, esas palabras van a ir organizándose en distintas páginas, ¿sí? Y en distintos grupos. Primero vamos a encontrar todas las palabras que pertenecen a la letra A. Y así sucesivamente. A medida que vayamos avanzando en el diccionario, les voy a ir mostrando cómo se van buscando las palabras, ¿sí? Bien, entonces les decía, este es un diccionario escolar del que seguramente ustedes ya lo conocen y tienen, ¿sí? Ahí en el diccionario vamos a poder ver que aparecen las palabras, por ejemplo acá en la letra J van a estar todas las palabras que comiencen con la letra J y luego van a seguir los que comiencen con la sílaba ja y así sucesivamente. Muy bien. Les decía que entonces los diccionarios están organizados de manera alfabética, las palabras tienen páginas, si nos fijamos en el borde de la página va a tener un número para que sea más fácil buscarlo. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando por el diccionario, lo vamos a seguir mirando, ¿sí? Y ahí vamos a ir encontrando las distintas palabras. Muy bien. Una cosa para tener en cuenta cuando vamos a buscar en el diccionario, las palabras van a estar marcadas en negrita y van a aparecer las definiciones de las palabras. ¿Qué es una definición? Yo ahí en las actividades de esta semana, en el documento que van a estar recibiendo, van a tener qué es una definición. Y adivinen dónde busqué la definición de definición. Sí, en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Y saben lo que dice que es una definición?
La definición es la acción y efecto de definir. ¿Sí? Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra. ¿Qué pasa? Yo fui a buscar definición en el diccionario, pero no encontré la palabra definición, sino que encontré el significado de la palabra definir, que es un verbo. Después, un poquito más adelante, vamos a ir viendo que las palabras en el diccionario, además de decirnos qué significan, nos vamos a poder fijar cómo se escriben las palabras y también qué tipo de palabras son. Entonces, como les decía, vamos a encontrar las definiciones de las palabras. Nos van a decir con exactitud qué significa esa palabra. Muy bien. Esas son las definiciones que yo voy a poder encontrar en el diccionario. ¿Alguna vez les pasó que no saben qué significa una palabra? A mí un montón de veces. Entonces, cuando no sé qué significa, voy al diccionario y la busco. Miren ahí, en el video aparecen diferentes palabras. Grandilocuente, impermeable, cobijo, adversidad, potencia. Son palabras que no sé si ustedes saben lo que significan. Yo sí algunas les tendría que decir exactamente como definición de diccionario, no sé si me animo también a decirlo. Pero para eso tengo el diccionario, lo puedo consultar todas las veces que quiera. Entonces, cada vez que tengo una duda de lo que significa una palabra, la voy a buscar en el diccionario. Pero mucha atención. Como les dije en un video anterior, las palabras no van caminando solitas por la vida, siempre están en un contexto. Cuando yo estoy hablando, las estoy contextualizando en una conversación, ya sea de con quién esté hablando o de lo que estamos hablando, eso le va a dar contexto a mis palabras, ¿sí? No es lo mismo decir, no sé, una palabra que se usa en ciencias para determinadas cosas que en matemáticas, ¿sí? O cuando yo estoy hablando con mis amigos. Entonces, según el contexto, la palabra a veces puede cambiar el significado. Eso pasa con las palabras cuando estamos usándolas en una conversación, pero también pasa lo mismo con las palabras escritas. Las palabras, según en el contexto que aparezcan, o sea, según en el texto que aparecen, es lo que yo voy a tener en cuenta para buscar el significado. Algunas palabras a veces yo puedo deducir el significado por contexto, ¿sí? Por el lugar donde aparece. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo, llama a Marcos, ¿sí? Voy a saber que estoy refiriéndome a una persona, que estoy hablando de Marcos. Pero si yo digo colgá bien o enderezá ese marco, voy a estar refiriéndome a un marco de un cuadro, ¿sí? Según de lo que estoy hablando, lo que estoy leyendo, es la palabra a la que yo me voy a referir. Entonces, cada vez que busco una definición en el diccionario, voy a tener que volver al texto y ver si es correcta esa definición, porque a veces las palabras pueden tener más de una definición. Y según el contexto o el texto que yo estoy leyendo, es lo que me va a dar la posibilidad de saber cuál es la definición correcta. Así que, atentos con eso. Muy bien, vamos al diccionario. Seguimos entonces. Les decía que buscamos distintas palabras. Entonces ahora vamos a ingresar al diccionario para saber, ¿sí? ¿Cómo hacemos para buscar? ¿Para qué sirven buscar palabras en el diccionario? Bien, yo ya me adelanté y les decía que nos sirve para buscar la definición, para saber qué significa algo, para ver cómo se escriben las palabras, ¿sí? Y para ver qué tipo de palabras son, ¿sí? En el diccionario nos va a dar también esa información, si son sustantivos, si son adjetivos, si son verbos. Y vamos a mirar, acá aparecen el alfabeto, ¿sí? Las palabras van a aparecer ordenadas alfabéticamente. Las primeras van a ser con A y las últimas van a ser con Z. ¿Cómo se busca una palabra en el diccionario? Muy bien, vamos a ver entonces cómo buscar. Yo me encuentro con el diccionario, lo abro. ¿Qué voy a hacer?
Primero voy a pensar la palabra. Bien, supónganse que yo quiero buscar la palabra casa, una palabra que todos conocemos, que todos sabemos lo que significa, más o menos nos imaginamos visualmente una casa. Bien, entonces yo agarré mi diccionario y voy a tener que empezar a buscar, ¿sí?, la palabra casa. Bien, agarro el diccionario, empiezo a buscar, lo abro, lo puedo abrir en cualquier página y me voy a fijar, según el diccionario que yo tenga, porque hay algunos diccionarios que me ayudan un poquito más que otros, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar la palabra casa. Hay algunos diccionarios que tienen este alfabeto de costado, ¿sí?, que me ayuda a ir buscando letra por letra para saber qué letra es la que yo estoy buscando. Esa letra va a estar pintada en negrita, entonces yo voy a poder ir recorriendo las páginas y buscar, ¿sí?, la letra que yo estoy buscando. En este caso voy a buscar la letra C. Algunos diccionarios lo tienen, otros no. ¿Qué pasa con los diccionarios que no lo tienen? Bien, arriba tienen una palabra, ¿sí?, que está destacada, que se llama palabra guía. Esa palabra me va a ir mostrando en las páginas, ¿sí?, esa palabra o esas palabras, por lo general hay una o dos, me va a ir mostrando qué sílaba, ¿sí?, está en esa hoja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta hoja del diccionario están todas las palabras que empiezan con ja, gu, ar, por ejemplo, y jareta, dice, ¿no? Entonces voy a encontrar palabras que abarcan desde jaguar hasta jareta, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá voy a encontrar estas sílabas, las palabras que empiezan con ja y que le sigue la G, por ejemplo. Si busco una palabra que siga con G, voy a tener que seguir en esta página. Esas palabras guías me van a servir para ir avanzando en el diccionario, para saber si me tengo que mover hacia adelante o hacia atrás. En este caso yo tengo que ir a buscar la letra C, así que voy a ir buscando, ¿sí? No, me pasé, sigo para adelante, sigo buscando, bien, llegué al grupo de la letra C. Muy bien, llegué a la C. Entonces yo ahora tengo que buscar, pero la sílaba K, porque es la palabra casa. Y acá entonces voy a tener en cuenta que las palabras siempre están ordenadas alfabéticamente. Como les decía, van a empezar siempre las palabras con A y así sucesivamente. Pero, ¿sí?, las palabras van a seguir este orden alfabético. Entonces, primero van a estar las que se escriben con AA, luego las que se escriben con AB, ¿sí?, luego las que se escriben con AC y así sucesivamente hasta llegar a la letra Z, que es la última del alfabeto. Entonces eso lo voy a tener que tener en cuenta cuando yo tenga dos palabras que empiecen de la misma forma. Voy a tener que ir comparando, ¿sí? Ven, voy mirando, comparando las palabras para saber dónde está la que yo estoy buscando. Y así sigo avanzando en el diccionario. Muy bien. Vuelvo de nuevo a la letra C para buscar la palabra casa. Tengo que buscar todas las palabras que empiezan con la sílaba CA. Sigo avanzando, voy buscando cartón, por ejemplo, cartuchera, cartuja, cartulina, casa. Bien, ahí está, ahí encontré la palabra casa. Genial. Ahora vamos entonces a ver qué encontramos en cada palabra. ¿Sí? Como yo les decía, que las palabras no solamente vamos a encontrar la definición. Muy bien. Entonces, ahí tengo la palabra casa. Además de tener la definición, voy a tener qué tipo de palabra es esta palabra justamente, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, y ahí voy a tener distintas definiciones. Ahí se ve más clarito. Muy bien. La palabra casa, esa F y esa S y esa F me están indicando que es un sustantivo femenino, ¿sí? Entonces, la palabra va a estar acompañada de una abreviatura
que va a indicar qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, ¿sí? Y me va a decir el género, si es femenino o masculino. Como les decía, además de que aparezca la palabra en negrita resaltada para que yo visualmente la pueda ver, va a estar qué tipo de palabra es y después voy a encontrar los distintos significados de la palabra. Como les decía antes, la palabra, según el contexto en el que esté, es el significado que a mí me va a servir. Miren esta palabra. Casa tiene 1, 2, 3, 4, 5 significados. Vamos a leerlos. A ver, el primer significado dice: edificio para vivir. Los vecinos se reunieron para hablar de los problemas de la casa. En este diccionario, además, me da un ejemplo de en qué contexto, ¿sí? En qué oración yo puedo usar esta palabra casa. La palabra casa tiene un significado que es: los vecinos se reunieron para hablar de los problemas de la casa. Otro significado es el 2, dice: cada una de las partes del edificio en que vive una persona o una familia, ¿sí? Es también la casa. Bien, en mi casa tenemos cumpleaños, ¿sí? En mi casa tenemos cumpleaños. Bien, nos va dando distintos ejemplos de cómo puedo usar esta palabra en un contexto, ¿sí? En distintas oraciones. Muy bien. Seguimos entonces. Como les decía, vamos a tener en cuenta este significado de la palabra y también qué tipo de palabra es. Ahí nos remarca un poquito mejor lo que es SM, ¿sí? O SF. SF va a ser sustantivo femenino y SM sustantivo masculino. Muy bien, vamos a seguir entonces. Muy bien. Y acá tengo algunas de las abreviaturas que ustedes van a poder encontrar en un diccionario. Cuando vean la letra B, va a significar que esa palabra es un verbo. Cuando vean la abreviatura PREP, que es una preposición. Prom, pronombre, ad, adjetivo y ad, adverbio. Ustedes por ahora conocen lo que son los verbos, los adjetivos, los sustantivos, ¿sí? Los otros los van a ir conociendo a medida que vayan avanzando en la primaria. Pero siempre esas abreviaturas entonces va a indicar esto. Esto es muy importante también saberlo. ¿Qué tipo de palabra es? Como les decía, es muy importante tener en cuenta, ¿sí?, qué palabra yo quiero buscar y qué sílaba me interesa estar buscando en la palabra. Bien. Esto es entonces más o menos lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar en el diccionario. A veces pasa que no todos los diccionarios tienen las mismas palabras, ¿sí? La palabra casa seguramente la encontramos en cualquier diccionario, hay de muchos tamaños, como les decía antes, tenemos chiquitos, otros que son mucho más grandes y bueno, cuanto más grande es, más palabras vamos a tener ahí. Pero lo importante es tener en cuenta esto, recordar el alfabeto, ¿sí? Las palabras aparecen ordenadas alfabéticamente y entonces yo tengo que recordar el alfabeto. Si alguno no se lo acuerda muy bien, lo vuelve a repasar para poder tener en cuenta esto de las palabras, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es la forma de buscar palabras en papel, digamos, en el libro diccionario. También tenemos otra forma de buscar palabras que es de manera virtual o digital. Eso lo vamos a ver en otro videito. Así que bueno, espero que les haya servido esta forma de buscar las palabras en el diccionario. Y la verdad que al principio cuesta un poquito, ¿sí? Porque bueno, hay que ir encontrándole la forma, la manera, pero como siempre, todo con práctica se logra. Van a ver que después se van a volver unos expertos en el uso del diccionario. Así que los animo a que jueguen y practiquen a usar el diccionario, que seguro les va a salir fantástico. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, que les quiero contar algo más de las palabras, pero del diccionario en forma digital.